festivalero y solo vine a cantar aquí. Yo no busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen festivalero, traigo alegría en mi canción. A la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, paisanos, paisanada, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué hacen? No, estamos comenzando como todas las tardes, vamos a comenzar la música, los comentarios, las cosas que ustedes nos digan, nos cuenten. Cuéntenos algo de su lugar, cuéntenos algo de su lugar, de dónde son, no importa si son de Tucumán, de Salta, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Buenos Aires, ¿no? De donde sean, ¿no? De donde sean. Siempre es bueno que nos cuenten, que nos digan, qué les gusta, qué les gusta escuchar más, más chacarera, gato, escondido, danza, guaracha, cumbia, pasodoble, chamamé, ¿no? O qué les gusta escuchar, por ahí les gusta escuchar algún chamamecito de eso de antes, ¿no? Algún título de esos de antes, cuando recién vinimos de allá de... Normalmente, cuando recién, o sea, mandaban los correntinos, ¿no? Ellos eran los capos del chamamé. Se escuchaba todos esos líderes, esos próceres del chamamé. Se empezó Tránsito Cocomarola, Macio Esquivel, el Tarragó, el más grande para mí, del chamamé maceta, ¿no? Mario Milina, esos tipos que no van a morir nunca, que no. Como para nosotros, ¿no? Los hermanos Ábalos, los Toledo, los Toba, los sin nombre, Eduardo Ávila, qué sé yo, los salteños, impresionante la cantidad de próceres del folclore, ¿no? Gente que ha marcado un camino, ¿no? Tan lindo que hoy nosotros podemos disfrutar la música gracias a toda esa gente, ¿no? Los tucumanos, los cordobeses, ni hablar de los cuyanos los primeros, la tropilla de Huachipampa, miren, tantos años, ¿no? Tantas cosas lindas, tantas cosas hermosas que han pasado, y bueno, nosotros, gracias a la música es lo que es, ¿no? Por suerte. Y nosotros, por supuesto, siempre somos, ¿qué somos? Difusores de nuestra música. Eso es lo que somos, de nuestra música. Tratamos de difundir nuestra música, ¿no? Tratamos de compartir nuestra música con la gente que le gusta. Eso
Eso por eso lo invitamos a todos, lo invitamos a todos que nos acompañen. Esta es una radio por internet, no tiene freno, es que va a decir 105.1 fue en el patio como la que nosotros estamos los sábados. Esta únicamente lo sintoniza a través de lo que es internet. En este caso, estamos saliendo www.fmelpatio.com.ar, estamos saliendo por el Facebook de Juan Siriaco Tevez y por el canal de YouTube de Juan Siriaco Tevez. Así que por eso también compartir con ustedes, ¿no? Compartir con esto que es tan lindo, que es la música. Y hoy vamos a estar arrancando con un chango, a ver, Raúl Ibarra. Como siempre habíamos puesto en la cortina, escuchá, Abelito Mázar, el festivalero, hermoso para cortina, pegadizo, ¿no? Escuchá. Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe que no hay fronteras, que todos tienen un corazón. Ahí está, Abelito Massa. Eso lo tenemos de cortina. Y ahora vamos a comenzar. A ver. Acá está. Chacarera. Tal vez sin saber qué hacía me diste a cambio de nada, luego de terminar bailando una chacarera, caricia festivalera de la luna enamorada. Ay, si supiera bailar y como de compañera, bailando la noche entera con elegancia y figura, vos serías fruta madura que el viento la balancea. Qué lindo si te atrevieras a hacer real mi fantasía, la verdad te daría por mirarme en esos ojos, en el cielo de tus antojos, bajo el don de tu alegría. Me fui desperté soñando que amanecías en mis brazos, el viento se hacía pedazos para convertirse en brisa. Hoy yo busco tu sonrisa bajo el alero del rancho. Qué pena me da el recuerdo porque duró tan poquito. Nos miramos un ratito y nos quedamos con ganas, y el brillo de tu mirada me apagó hasta el infinito. De lunes y amaneceres, de noche sin olvidarte, de caricias por amarte, de sueños y de placeres. No ves que mi amor se muere de ganas de ir a buscarte. Como quisiera quererte, darte mi amor despacito, echarle leña al fueguito para que nada lo apague, porque como ya se sabe, en el fondo está el gustito. Me fui desperté soñando que amanecías en mis brazos, el viento se hacía pedazos para convertirse en brisa. Hoy yo busco tu sonrisa bajo el alero del rancho. Me fui desperté soñando que amanecías en mis brazos, el viento se hacía pedazos
para comerte ese beso. Hoy yo busco tu sonrisa bajo el alero del rancho. ¿Qué tal, no? Busco tu sonrisa bajo el alero del rancho. Chango churo. Qué lindo, che. Qué lindo poder disfrutar de la música, de los sonidos, ¿no? De las voces, de tanta gente que canta, ¿no? Que canta y que, bueno, por ahí no tenemos ni el tiempo suficiente para difundir todo, a todos los que nos mandan música por ahí. Bueno, en la programación nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos, qué sé yo, 800 temas, 1000 temas, no sé. Por ejemplo, esta carpeta que estamos escuchando, ¿no? Esta carpeta que estamos escuchando, podemos poner un día, ¿no? Un día, y tiene 890 temas. Y podemos ponerlo las 24 horas. Y ahí, bueno, suenan una cantidad de intérpretes, ¿no? Estoy tratando de abrir para más o menos decirles la cantidad. Hay 800 temas, ¿eh? Creo que es la carpeta número 6. Ahí está el alero de Quichua, el 6 y el 3, Artesano, Carlos Leguizamón, Carlito, ¿no? El de aquí. Chamamé Tropical, Coco Vanega, Conjunto Ibotí, Cuarteto Norte, desde Santiago, Guaracha, Designio, Eddie Navarro, Negro Díaz, El Payo Oroná, Facundo Peralta, Fogoneros Hoy, Freddy Argañarás, Germán Iramaín, Grupo Norteño de las Termas, los hermanos Simón, Horacio Guaraní, Huguito Flores, Lázaro Moreno, bien santiagueño, bien santiagueño, los cachas, los cachapeceros, los cantores de Salavina, los chalchas, los changos bandeños, los chairas, los del Suquía, los fronterizos, los gauchos santiagueños, los guara, los guerreros, los halcones tropicales, los hermanos Jaime, a ver qué más, los máster de Añatuya, los quillahuasi, los hacheros santiagueños, los sin nombre, mira que hay dos de los sin nombre, los Toba, los Tucutucu, Lucho Tolosa, Marcelo Faría, Marcelo Toledo, Mario Álvarez Quiroga, ¿no? ¿Cuántos? Miguel Bravo, el Sachacuchi, Omar Roldán, Oscar Mercado, Paula y Maxi, el dúo, Paso Doble, La Primavera, estamos escuchando ahora Raúl Ibarra, Rubén Castaño, Rubén Ibáñez, qué sé yo, una cantidad de... Entonces, y así, ¿no? Así, en cada carpeta, cuando me mandan música, bueno, lo vamos agregando. Lo vamos agregando para que usted nos pueda, también puede escuchar a todos los intérpretes que nos mandan música, ¿eh? De eso se trata, ¿no? De poder también sumar a todos los autores, intérpretes, a toda la gente que le gusta esto compartir, que le gusta difundir, ¿no? Los difusores son muy importantes, todos los difusores. Usted va a ver en Facebook, va a ver, escuchar en la radio, todos los gustos de nuestra música. Y eso está muy bueno, ¿no? Que haya variedad de género, de difusores, hombres y mujeres. Así que bueno, vamos a seguir escuchando alguito más de Raúl Ibarra, ¿no? Lo hemos perdido. Yo lo perdí, Raúl Ibarra, a ver.
si lo podemos ubicar. Vamos a ir buscando, porque acá está. Bonito, vamos a ver qué es lo que hay. Un En la fiesta de las mingas escondido he de bailar. Entre el repique de bombos las penas he de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Tu marido ya expirado, deja pronto de bailar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta de la cegada, escondido he de bailar. Entre repiques de bombos, las penas he de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Tu marido respirado, deja pronto de bailar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Ahí está, ¿eh? Raúl Ibarra se llama. A ver, ¿qué más podemos compartir? Lamento del hombre, Chacarera. Vientos que llevan lamentos del hombre, rompe el silencio, el grito del pobre. Llantos de madres, promesas inciertas, le mienten al pueblo, cosechan tristeza. Mirada triste del niño en la mesa, vaciada de esperanza, corazón de miseria, techos de chapa, nos de así es la vida del pobre en mi pago. Lucha mi pueblo contra la avaricia de aquellos que tienen poder y codicia. Levanta hermano y sigue luchando, que el cielo no escucha a los resignados.
horizonte de tu alma sombría se ven los azotes de una mala vida, hechos de chapa, hornos de barro. Así es la vida del pobre en mi pago. ¿Que no? Escuchá la letra, ¿eh? Levanta, hermano, y sigue luchando, que el cielo no escucha a los resignados. Así debe ser, ¿no? En el horizonte de tu alma sombría se ven los azotes de una mala vida. Escuchá. Hechos de chapa, hornos de barro. Así es la vida del pobre en mi pago. No, cuánta verdad, ¿no? Cuánta verdad. No hay que resignarse, no hay que resignarse. Siempre hay que luchar, siempre hay que trabajar, siempre hay que pensar, siempre hay que leer, hay que escuchar, así que bueno, de eso se trata la vida, che, para que, bueno, no nos mientan tanto, che. Tenemos que saber escuchar, tenemos que leer un poco, hoy tecnología, la tecnología favorece mucho, pero por ahí va tan rápido que nos pasa por arriba, ¿no? Nos pasa por encima, y bueno, nosotros quedamos ahí medio desplumados, que no, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, vamos a ir buscando, por ahí habíamos visto. Ahí va. Nuestro destino es tal vez el de tener que cambiar con orgullo y rebeldía. La injusticia del poder, ellos no saben de dolor, solo viven de mentiras. Ay, por los niños de hoy que miran sin entender, por el dolor de sus ojos, con la esperanza perdida. Ay, por los niños que hoy sueñan un mundo mejor. Ay, porque ayer es el hoy, ay, porque hoy es el mañana. Levantemos las miradas, que se acaben los temores, que se acaben los temores, que se acaben los temores. Ya no vuelve a escuchar de mí algo, Señor, que la risa de los niños nos devuelva la alegría de saber que pudimos vencer y ser felices. Que no vuelvan a coartar la sagrada libertad de decir lo que sentimos, de que pensamos distinto, pero que somos iguales. Tal cual, che, ¿escuchaste? Los niños de hoy que miran sin entender el dolor de sus ojos, levantemos las miradas, que se acaben los temores, que se acaben los temores. Ay, por los niños de hoy. Ay, por los niños de hoy.
ay, por los niños de hoy. La verdad, temazo, ¿no? No lo había escuchado nunca yo. Temazo, temazo, temazo. Se llama Levantémonos, ¿eh? Claro, y habla, ¿no? Y habla de cosas muy importantes, como pensar distinto, pero estar juntos, ¿no? Realmente un hermoso tema, hermoso tema. Ahí, ¿no? Vamos a dejarlo un poquito de cortina, ¿no? Porque por las cosas que dice, por eso casualmente decía al principio, qué importante es escuchar, ¿no? Escuchar al otro, por más que piense distinto. Nuestro destino es tal vez el de tener que cambiar con orgullo y rebeldía. La injusticia del poder, ellos no saben de dolor, solo viven de mentiras. Terrible letra, ¿eh? Por los niños de hoy que miran sin entender, por el dolor de sus ojos, con la esperanza perdida. Ay, por los niños que hoy sueñan un mundo mejor. Ay, porque ayer es el hoy, ay, porque hoy es el mañana. Levantemos las miradas, que se acaben los temores, que se acaben los temores, que se acaben los temores. ¡Qué letraza, qué letraza! Linda música, ¿eh? Ya no vuelve a escuchar de mí algo, Señor, que la risa de los niños nos devuelvan la alegría de saber que pudimos vencer y ser felices. Que no vuelvan a coartar la sagrada libertad de decir lo que sentimos, de que pensamos distinto, de que pensamos distinto, ya. Pero que somos iguales. Ay, por los niños de hoy que miran sin entender, por el dolor de sus ojos, levantemos las miradas, que se acaben los temores, que se acaben los temores. Hermoso, ¿no? Hermoso, hermoso tema, ¿no? ¿No? Que pensemos distinto, ¿no? Dice, pero somos iguales. Sí, claro que somos iguales. No somos distintos en un montón de cosas, ¿eh? Así que sirven estos temas, temas que por ahí te pueden hacer hasta reflexionar, ¿no? Hacer pensar y hacerte cambiar, ¿no? La idea por ahí del fanatismo que en estos tiempos nos invade. No hay que ser fanático ya de nadie, ¿eh? Salvo de nuestra familia. No hay que ser fanático, ¿eh? Menos de los políticos, menos de los políticos. Pero bueno, hay que ver bien, abrir bien los ojos, escuchar, escuchar a todo el mundo, ¿eh? Hay que escuchar a todo el mundo, porque así se aprende, escuchando a todos, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Che, cuenten algo, cuenten algo, cuenten algo. No están contando nada, ¿eh? No están contando nada. Están tomando mate, ya han vuelto de trabajar, o todavía siguen trabajando. Ustedes son muy guapos, che, ¿eh? Así que bueno, yo hace un tiempo dejé de trabajar. Gracias a Dios, después de prácticamente 44 años de aporte, trabajé toda mi vida, un montón de años, mira, me ha sobrado años de aporte, ¿no?
Pero bueno, el aporte es muy importante, pero bueno, los políticos después destruyen el ANSES y el PAM y cagamos muriendo como ratas, pero bueno, una cosa así, ¿no? Así que bueno, che, yo espero que ustedes escuchen estas letras, estas voces, ¿no? Que para nosotros por ahí no es muy difundida, ¿no? Aquí en la zona, pero Raúl Ibarra se llama, ¿eh? Escuchar Raúl Acuña, Domingo Acuña, perdón. Traguito de vino que estoy tomando, maldigo pena de pobre, por un ratito me va dejando. Maldigo pena de pobre, por un ratito me va dejando. Me curvo a la escalera que va pa'l cielo, por cada escalón que trepo, por un ratito ya soy de pelo. Por cada escalón que trepo, por un ratito ya soy de pelo. Qué lindo que es mi pueblo, simplemente tomo un vino de contento, no de remedio. Que no haga falta escalera para escaparle al desvelo. Apure su trago, amigo, solo en el vino no hay soledad. No sé qué tendrás, mi vida, que estoy contento, hasta la vida es más linda, por un ratito, mi compañera. Hasta la vida es más linda, por un ratito, mi compañera. Se te ha caído ya el alero del viejo rancho, por culpa del vino, amigo, por un ratito tengo un palacio. Por culpa del vino, amigo, por un ratito tengo un palacio. Qué lindo que es mi pueblo, simplemente tomo un vino de contento, no de remedio. Que no haga falta escalera para escaparle al desvelo. Apure su trago, amigo, solo en el vino no hay soledad. Qué capacidad, ¿no? Bárbaro, hermoso tema. Qué bárbaro, ¿eh? Esta hora ya, hora de que, mejor dicho, ya las charatas están ahí en la oración, ya en el chañaral, que no, Claro, cuando empiezan a cantar a la mañana también, ¿no? Esos bichos, nosotros éramos salvajes, che. Capaz que esta hora, sí, hora de, no, hora a la tardecita, ya la nochecita, los viejos, esos viejos nuestros, duros como el quebracho que no, se juntaban a orilla del fuego y hablaban. ¿Qué tal, Fri? Hace una pasusta. Hace una llama. Ini Tiago. ¿Qué tal, cosa Piscandi? Mayata. Iman nos voy a tutar. Mata
Imat mikuling ko na imat mikuling no kamalaya pas kuling yan siya. Ay, mana sabi ko na. Imat Ako ko pala. imat Iyo mo ba? Waya. Surprise ko yan. yari kan kaijap kau sakrai kunai mata. Kumai magakal wasu Ay, mugi. ako sa ibang. Simpa mata mulai sai. Yak patsurangis. Kasi ay ay sa Kamu na imat kau rin. Ay kaya wata ba ko. Kaya ko niya siya. Am kasiyatan mo kamali maring. Mate lumay mapalindaring. Mana sa siya. Y así hablan nuestros pasados, que no, tan lindo, ¿no? Tan lindo escucharlos, ¿no? Tan lindo recordar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los que estaban a orilla del fuego charlando. Claro, es un recuerdo. El que tu viejo ya, ¿no? ¿Qué miércoles te agarra? Miedo, claro, hasta ahora, cuando vos andás por ahí, ponte, claro, por ahí te grita el cacuy, miércoles. Estás acostumbrado, pero no me digas que por ahí no te así también, ¿eh? Claro. Vos decís las catas, las catas, bueno, a ver, ahí lo vamos a buscar, a ver, ahí va, porque, claro, a ver, las catas. Claro, está lleno de bichos, ¿no? ¿No? Cuando uno anda en el monte y escucha todos esos pajaritos, ¿no? Nos hacen volver a nuestro lugar, a nuestra tierra, a nuestro monte, a volver a ser chango por un rato, andar ondeando, ¿no? Claro, cuando nos íbamos al cerco, qué miércoles, con la onda ahí, listo, che, para combatir, ¿no? Listo para combatir con las catas, con las calas, a ondear, que no, claro. Y vos abajo del árbol, tratando de apuntarle con la onda, que no. Claro, vos te ibas así como agachadito, queriendo ondearla, ¿no? Cosas de Santiago. ¡Qué criminal! ¡Qué pobre la orpilita, ¿no? ¿Qué? Una palomita inofensiva. Nosotros éramos chicos, le metíamos unos hondazos, chelo. Hacíamos ahí nomás. Íbamos, lo pelábamos y lo metíamos en la brasa y lo comíamos. Y no es joda, ¿eh? No es joda. Era así, éramos así de... ahí están las cartas. Claro, por ejemplo, nosotros
por ahí nos agarraba la tormenta. Una vez al año que llovía en Santiago. Qué lindo que era cuando llovía, che, Luis Rodríguez, Héctor Monte, Domingo Acuña, Alcira Pereira. Buenas, ¿cómo le va? Domingo Acuña dice, ya están volviendo las catas para el nido, ¿eh? Claro, era un reloj, ¿eh? Y nosotros estábamos achando en el monte, ¿no? Estábamos achando en el monte y vos escuchabas que pasaban las catas volando. Y vos sabías que a esa hora ya tenías que volver para el rancho, ¿m? Porque era como una hora puntual que pasaba, ¿m? Y vos sabías que, que ya tenías que volver al rancho, ¿m? Claro, habíamos escuchado lo que era la tormenta, y después de la tormenta, ¿qué pasa? Se llena la represa de agua. ¿Qué no? ¿Cuánta? ¡Qué recuerdo, ¿no? ¡Qué recuerdo, che! Nos trae... Vamos a escuchar un chamaco de esos, que nos va a llevar al monte allá. Escucha. Santiago, querido. Esa, paisano. Esta chinita. Con este chamamé hoy tus amigos te queremos recordar, porque ya no estás entre nosotros, por siempre te van a llorar. Miguel Galván, fuiste un amigo sencillo y sin igual, por cosas de la vida de tu vida, pero desde algún lugar tu estrella nos guiará, y en tu paraje Tacanita jamás te olvidarán. Rubén Ibáñez, qué tema sentido lindo, che. No, esos temas que... Y Estito, escucha. Para la gente de Herrera y zonas aledañas.
Estación Herrera, pueblito de mi alma, por varios países tu nombre viajó, te vistió el salitre con traje de novia, Carlos Di Fulvio con doña Maclovia, en todos los pueblos tu historia contó. Yo anduve 1000 noches tus calles de tierra, tomándome un vino, campeando un amor, y en las madrugadas una luna llena me trajo el recuerdo del viejo poeta que quiso tintearla para cantarte a vos. Y cuando una tarde llegó la noticia que el tren no vendría a tu vieja estación, en el rostro triste de mis rosqueteras se cubrió de bronca la misma inmencia, y un grave silencio tus calles pobló. Pueblito de Herrera, pedazo de mi alma, si un día no vuelvo te pido perdón, y si muero lejos de mi paisanada, que entierren mis huesos en tu tierra amada, con bombo y guitarra, vino y bandoneón. ¿Quién lo tiró, no? ¿Quién lo tiró? Qué recitado. Tan profundo, ¿no? Tan doloroso para los pueblos de nuestro Santiago querido. Tan triste, ¿no? Habrá sido enterarse de que el tren ya no iba a pasar, ¿no? De que habían levantado, tomaron la decisión de que no funcione más el tren. Qué feo, por Dios, qué feo no habrá sido para esa gente. Y bueno, ahí habla de que bueno, mucha gente vivía de eso, mucha gente vivía del paso del tren. Y habla de doña Maclovia, mi querida amiga, cuánto tiempo ha pasado. Estoy mirando aquí, casualmente, a la señora doña Maclovia, mi querida amiga, dice un recorte, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? ¿Se acuerda? El tren aún marchaba a leña y el único vicio que tenía, a igual que el suyo, era pitar y pitar, en varias oportunidades por boca del trashumante cantores, supe que sus 1000 oficios y de la suerte en que cada uno de ellos usted corrió. Todos me alegaron, todos menos uno, el de su muerte. Llegó a mi recuerdo a revisar hoy las pilchas del empedrado y notar que el milagro de su ciencia tejedora permanece intacto en el firme color de los mandiles. No nací en el lazo, dice, también santiagueño. Yo nací, ajá. Bueno, es una cartita que le escribieron a doña Maclovia.
hermoso tema, ¿no? Ahí vamos a escuchar, ¿no? Después vamos a continuar, porque el que le cantó también muy lindo a doña Maclovia es Claudia Costa. Claudia Costa le cantó muy lindo a doña Maclovia también. A ver, vamos a escuchar. Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. ¿Se acuerda, doña Maclovia, cuando pasé por Herrera? Un fueguito hacia usted con la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada al deber, ingrata que le había sido. Nadita le debe usted, si será destino fiero, fundo la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. ¡Áchala! ¿Escuchó esa letrita? Qué linda que no. Qué lindo para... Por ahí estaba mi chana, ¿se acuerda de don Benaró Carlos de Fulvio? Esa madrugada fría de ver tanto pobrerío, esa madrugada fría de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos. Ay, nomás, este bici cortito ya. Pero son letras tan profundas, tan que nos marcan a nosotros, principalmente al provinciano, al santiagueño, ¿no? Que marcan de una manera muy, muy especial estas letras, realmente, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a seguir. Estamos chamacos. A ver, ¿qué podemos escuchar? A ver, estita. Rubén Castaño, señores.
después de haber recorrido por sendas inmensurables, algunas intransitables pero llenas de por destino o vocación invade y busca sangre, una fuerza indescifrable de armónica sensación. Nuestra tierra es la provincia de Santiago del Estero, tierra de mito y leyenda, tradicionales al fin. La llamó Ricardo Rojas como el país de la selva, donde el santo San Francisco pasó tocando el violín. Allí ha nacido mi patria, allá por el 1500, entre indígenas lamentos que cubrieron la extensión. El quichua y el español y otras lenguas comarcanas fundaron su propia raza en pos de un mundo mejor. Allí nació este varón mezcla de la sangre aquella, prosapia de una epopeya que nutrió la tradición. Y aquí está con la intención de mostrarse sin engaño. Se llama Rubén Castaño, el talentoso del acordeón. Muy bien, ahí la música de Rubén Castaño, ¿eh? Hermoso chamamé, che, muy lindo chamamé. Porto, vamos a continuar ahí, vamos a saludarlo a doña Raquel Herrera, vamos a saludar a Domingo Acuña, a Alicia Pereira, a Luis Rodríguez, a la miércoles. Ahí va un chamamecito, ¿eh? Ahí para doña Raquel, ¿eh? Rubén Castaño. Feliz yo supe vivir en aquel querido rancho, disfrutando lo más pancho los montes de ese paraje. Hoy lejos del paisanaje con mil recuerdos floridos, en mí los llevo prendidos, nada lo puede borrar. Hay tantos que se van buscando su porvenir, no se saben afligir, se olvidan de su terruño. Allí quedaron tus sueños, los que te dieron la vida, la que tantas noches afligida curó con sus manos santas. Hoy mi pregón se levanta por tantos años de ausencia. Aunque cambies de querencia o tu rancho por estancia, voltea tu pago querido a encontrarte con tu infancia.
Cuando son estas letras. Feliz yo supe vivir en aquel querido rancho, disfrutando lo más pancho los montes de ese paraje. Hoy lejos del paisanaje con mil recuerdos floridos, en mí los llevo prendidos, nada lo puede borrar. Hay tantos que se van buscando su porvenir, no se saben afligir, se olvidan de su terruño. Allí quedaron tus sueños, los que te dieron la vida, la que tantas noches afligida curó con sus manos santas. Hoy mi pregón se levanta por tantos años de ausencia. Aunque cambies de querencia o tu rancho por estancia, voltea a tu pago querido a encontrarte con tu infancia. Así es, así es. Gracias a Dios siempre trato que puedo, cada vez que puedo, volver a mi lugar de origen, ¿no? Volver a donde hemos nacido, donde nos hemos criado, donde hemos hecho las primeras bolillas de barro para ondear, ir al cerco, ir a la escuela, en el burro, ir tantas cosas, ¿no? A echar muy de chico, carpir muy de chico, asadear, como decíamos, ¿no? Correr las catas, salir a cazar, tantas cosas de chico, ¿no? Ahí lo que decía, cómo no voy a volver, claro. Todo lo que podemos seguramente en algún momento volvemos, ¿no? Hola, don Juan, dice, ¿cómo está toda la familia? Nos dice doña Raquel Herrera. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, mejor, Blanquita, ahí, dentro de todo mucho mejor. Pero bueno, ahí vamos en la lucha, no le vamos a aflojar ni bajo el agua. Así que así es la cuestión, ¿no? El que afloja pierde, dice. Bueno, así es. El que afloja pierde. Ahí escuchamos a Rubén Castaño, che. ¿Le gustó la música de Rubén Castaño, che? Ahí, por ahí, los tucumanos, ¿no? Esta gente que mano larga, así como doña Raquel, más o menos. Bueno, a ver, vamos a escuchar unos cuentitos de los atrevidos. Ahora vamos a buscar un cuentito de los tumanos. Estos tucumanos son más cuenteros que la miércoles. ¿Qué pasó? Bueno, estamos buscando al oficial Gordillo, ¿eh? Hola, Buenos Aires, bienvenidos a esto que es Choreando a lo Grande. ¡Vamos, La Palma! Conmigo han llegado otra vez. Sí, otra vez. Choreando y vuelve a robar como ayer. Y si es tucumano. Ella no sabe qué hacer. Empieza, pero es un infierno que te afana y te hace reír. Soy Gordillo y estoy choreando, a lo grande estoy apuntando. No me dejen chorear así, párenme que yo voy a seguir. Gordillo no quiere, solo es la vez, sino todo el asado cae. Hey, hoy Gordillo es un policíaco, gracias por ver. Hey, hey, hey. En hora de la mañana hemos hecho un operativo en la casa del señor Mendoza Flavio Ariel. Acá en Palermo Soto llegamos, tocamos el timbre, ding, dang, dum, dum, ding, dum, timbre con estilo. Se abren dos puertas, ¿quién sabe
a atenderme en persona el señor Flavio Mendoza, torso descubierto, slip blanco ajustado, tan ajustado el slip que yo le digo, Mendoza, baje el arma, por favor. A lo que el señor Mendoza me responde, deja de decir boludeces y pasá. En ese preciso instante ingresamos al habitáculo vivienderil del blondo antes mencionado. Está loco la casa de Flavio Mendoza, es más grande, todo chifón, todo lujo, todo payet, terciopelo, tiene un panda vivo, tiene un leopardo vivo, tiene 2 mayordomos vivos, tiene 3 negros de WhatsApp que lo están apantallando hacia donde va él. Tiene un perro rubio de Rusia que le arranca los pelos y lo injerta a él, porque se le están volando la chapa a Flavio Mendoza. Está loco, tanto lujo, yo como buen tucumano pensando en chorearle algo, obviamente. Le robé un negro de WhatsApp que lo tengo en Tucumán, está cuidando a mi señora, de absoluta confianza, Motumbo. Y yo digo, qué bárbaro, ¿no? Uno se pone nervioso cuando está con Flavio Mendoza porque él es una estrella internacional. Uno se pone nervioso. ¿Y qué te dan los nervios? ¿Panic attack o ganas de cagar? Encima yo viajo en micro, en colectivo, desde Tucumán a Buenos Aires, tomando café frío, jugo caliente. Café frío, jugo caliente. ¡Oh! Chapó, la gana de cagar he llegado. Bueno, ¿sabe? Así llegó a la casa de Flavio, mira, así. Parece que me lee la mente Flavio Mendoza y me dice, tucumano, seguime al baño. Cadera, cadera. Nos metemos al baño, está loco el baño de Flavio Mendoza, todo lujo, más grande que Tucumán el baño, bueno, sabe, Inodoro acá, el video allá, tiene que cagar y hacer pingüinito. A ver, vamos a pasar. Energía en Tucumán, 3 metros de profundidad, la parte profunda y la poco profunda, 2,80, segurísima para los chicos, divina. Yo metía las patitas, me hacía el boludo y mi papá bien, ¿qué vos no sabés nada? No, papá, pero no importa. Yo te voy a enseñar. No, papá, no, papá, no, papá. Al medio de los 2,80. Vea cómo manoteaba yo. Parece ciego nuevo que lo están atacando las abejas. Increíble. Esto es verdad, no lo va a creer. Encima, le dice a mi hermano, vos tirate y hundilo para que aprenda a aguantar la respiración. Morado verde me han sacado ese día. Arañado entero mi hermano de acá. Hasta el día de hoy vos me tirás a 1,20 y yo me hundo como el Titanic del trauma. Seamos sinceros, nosotros somos padres que no tenemos hijos traumaditos porque nosotros lo escuchamos, le damos bola. El único que trauma a nuestros hijos es Disney. O Disney, como quieran llamarlo. Yo me doy cuenta porque yo le compro todas las películas truchas y mis hijos en cada película de Disney salen como... A Bambi le matan la madre, al Rey León le matan el padre, a Nemo le masacran la familia y después se pierde a la mierda. Vamos a ver Coco al cine, todo muerto, chicos, todo. Salimos llorando los 4 de ver Coco, pero mal, lloramos los 4 y mi hijo, el mayor, me mira y me dice... No, para, le digo, para, tranquilo. Ahora vamos a ir a la casa y yo voy a elegir la película, la mira mi señora, vamos a la casa y yo digo, voy a elegir una comedia de carne y hueso, aguante los comediantes. Me siento a ver, busco así y veo una película de la Jennifer Aniston, ¿sí? Que es la comediante, más el Owen Wilson, el que tiene la nariz así de Zoolander. Yo digo, esta es una comedia, me voy a cagar de risa. Marley el perro. Para el que no la ha visto, Marley y el perro es un matrimonio que no pueden tener hijos, compran un perro y tienen 3 hijos. Yo no sé si el perro la servía a la vaga, no sé qué ha pasado. ¿Qué pasa con el perro? Se muere. Lo entierran en el fondo de la casa, le tiran tierra, le tiran flores, le tiran cartas, palabras. Mi señor y mis 2 hijos peor llorando que con Coco, ¿entendés? Mi hijo llorando entre lágrimas me dice, papá, quiero un perro, ¿qué no ve que se caga muriendo? Al otro día, padre culposo, ¿qué hace? Le compra Caniche Toy 4,5 lucas. Bueno, estaba buscando algo más, ¿no? Del tucumano, pero bueno, ahí está, ¿eh?
quisimos ponerle un poquito de humor, que no. O el Gangui es humor de Tucumán, pues este es zarpado, ¿no? Pues el zarpado, pero a ver. Y dice, ha vuelto a quedar mudo este no la niaca, dice ya para mí que no sé, dice qué mierda, seremos mejor, dice que anda nombrando gente que se muere para el pico. Bueno, se vuelve a la pura cuando... No, mejor no. Vamos a seguir con chamamé. Estos son zarpados. A ver, ¿qué más podemos escuchar? A ver, vamos a ir más para acá. ¿Se acuerdan de Tino la guitarra mapuche? A ver, vamos a escuchar. Escuchá. Tanguito, ¿eh? Escuche, doña Raquel, escuche. Tino la guitarra mapuche, ¿eh? Me gustaría ubicarlo a Tino, la guitarra mapuche, y invitarlo un día al círculo, que haga un show, con su guitarra, que es impresionante lo que hace el cristiano ese. Dice doña Raquel, don Juan, rendirse jamás, tal cual. Mi sobrina salió muy bien de la operación del corazón en el hospital del Cruce. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente, ¿no? La ciencia ha avanzado en esos casos de trasplante a un nivel impresionante, ¿no? Y bueno, hoy un trasplante es mucho más, se consigue mucho más fácil que antes, ¿no? Que antes un trasplante era más cerca de la muerte. Hoy un trasplante es la vida, directamente, ¿no? Así es, doña Raquel. Por supuesto, doña Raquel, nosotros somos luchadores de la vida, que es muy difícil que aflojemos, muy difícil que aflojemos. Podemos doblarnos, podemos flaquear, pero de ahí a aflojar jamás. ¿Sabe que estaba mirando aquí? Estaba mirando a dónde está una samba, a ver si la encuentro. Ahí está. Que yo la escuchaba, mire, en la primera escuela pero rancho,
rancho. En mi primera escuela nos sentábamos en una, más o menos en el tercer, cuarta fila, y yo me acuerdo, en un horario así, ¿no? Que escuchábamos esta samba. Renace con emoción el recuerdo de mi adiós. Nostalgia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Nostalgia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción, y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón, y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver. ¡Se acaba! Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. 8 o 9 años tenía, ¿eh? De mi jardín, tan hermosas no son. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal y cantar en tu reja en una noche primaveral, y cantar en tu reja en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero. ¡Se acaba! Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. Los Fronterizos. ¿Y cuántos años han pasado de esa samba, loco? ¿Cómo olvidarse, no? ¿Cómo olvidarse de esas tremendas que nos marcaron a la mayoría, ¿no? Porque yo me acuerdo, éramos chicos. Qué grande, la verdad. Bueno, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar, ya que estamos con los fronterizos, vamos a disfrutar de esta gente salteña impresionante. Estoy seguro que hace mucho no lo escuchan, ¿eh? Río abajo voy llevando la cuchara. Río abajo por el Alto Paraná. Es el beso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua
sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalón el corazón. Cangadero, cangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de ojo vivo son la fiebre que me lleva más allá. voy detrás de tu horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Espejismo que no acaba de pasar. piel de barro fabulosa lámpara, Me devora la pasión de navegar. Cangadero, cangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Con el anhelo del agua que se va. Canción del Jangadero, hace mil que no lo escuchaba, ¿eh? Hace un montón, ¿no? Hace mucho que no lo escuchaban, por lo menos nosotros, ¿no? Pero es un tema que realmente queda en la mente de mucha gente, ¿no? Cerro Guasayán, ¿conocen el Cerro Guasayán, che? Que venga la Zambita Chango, A ver. vamos con la primera. Los changos bandeños. Antes. Vamos a volver porque me estoy olvidando de algo, ¿no? A ver. El Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111, abre sus puertas el domingo 7 de marzo, de 10 a 15 horas, con la venta de empanadas de carne, de mondongo y pollo, tortillas a la parrilla y al horno, chori casero a la parrilla y crudo, bebidas frías. Haz tu pedido al 11 32 44 76 45, cumpliendo con la medida sanitaria. Los esperamos, muchas gracias. Les repito, 7 de marzo de 10 a 15 horas, el Círculo Santiagueño los espera con la comida tradicional. Ahí está, bueno, ahí les quiero decir algo, ¿no? Ahí les quiero contar algo. El domingo 7, el que quiera ir a almorzar en el Círculo va a estar habilitado. Va a estar habilitado para ir a almorzar. Lo que sí, tienen que llamar al 11 32 44 76 45, que lo tiene todo el mundo, y anotarse. Después, bueno, el que quiera ir a comprar, va a comprar y, bueno, no se puede quedar. Pero los que se van a quedar tienen que estar anotado, eso nos piden
por el protocolo, así nos pide el protocolo y bueno, tenemos que cumplir con eso, ¿no? El que quiera ir a almorzar, se anota, nos llaman y se anotan. Ahora ya mañana vamos a terminar de armar todo y ahí le vamos a contar a todo. Por ahora, por lo menos por el domingo, va a ser con entrada libre. Por el domingo va a ser con entrada libre. Porque si nosotros, ¿no?, queremos traer un grupo, al grupo hay que pagarle. Y no podemos hacer con entrada libre, ¿no? Pues ¿de dónde vamos a sacar para pagarle? Normalmente a los grupos se le paga con la entrada. Una entradita así. Seguramente vamos a arreglar con los grupos, también una entrada accesible, y para que el grupo que vaya también pueda llevarse algunos pesos, ¿no? Porque imagínense que los grupos recién ahora están saliendo a tocar, después casi de un año, Así que, bueno, la pista no va a estar habilitada, pero ahí le vamos, junto a la mesa, le vamos a dejar un espacio para que el que quiera bailar, baila. El tema va a ser así, de que cada gente que llame dice, bueno, nosotros somos 2, somos 4, somos 6, ¿no? Y nosotros lo tenemos que anotar para controlar el ingreso, que cuando lleguen, bueno, sean los que están anotados. Eso nos pide el protocolo, no es una cosa que nosotros se nos ocurre, ¿no? Sino que bueno, eso es así nos exige el protocolo y así vamos a hacer nosotros, tal pide el protocolo, que podamos seguir así. Y bueno, imagínense, armar un show hoy es un gasto grande. ¿Por qué? Porque tenés que pagar el sonido, porque tenés que pagar a los músicos. Está todo bien, ¿no? Uno quisiera pagar todo, pero hay que armar bien para que, bueno, todos estemos conformes. Todos tenemos que estar, por supuesto, en este caso de tanta necesidad, tanto de los músicos, tanto del que hace sonido, tanto de nosotros mismos, de los organizadores. Así que tienen que llamar. Ahí les estoy aclarando que el domingo va a estar habilitado, va a haber mesas para ir a almorzar. Lo que no se puede hacer es voy y paso, no. El domingo los que vayan tienen que estar anotados de antemano ya. Así nos exige el protocolo, no es que nosotros por un capricho lo hacemos. Así lo exige el protocolo y nosotros tenemos que respetar eso. Ustedes también tienen que respetar eso. Y entonces vamos a poder empezar a ir, a usar en el círculo, a bailarse una chacarera. Les repito, no está habilitada la pista, pero sí pueden bailar al lado de la mesa. Hasta que nos habiliten, seguramente, si Dios quiere, no se suman más como ese estado, y ojalá que se mantenga y que vaya disminuyendo y que nosotros podamos organizar. Hay un montón de gente que está necesitando armar su fiesta, pero bueno, no podemos, es imposible. Imposible porque bueno, no estamos habilitados a hacer eso, ¿no? Estamos habilitados a hacer con un protocolo, nosotros lo tenemos que cumplir, tal cual, ahí está. Ahí estamos, le estamos diciendo de que, bueno, nosotros tenemos que respetar el protocolo, tenemos que respetar y respetarnos entre nosotros mismos. No es muy difícil, no, tenemos que respetar entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, de eso se trata. Porque si no, hacemos una vez y después no nos van a dejar hacer más. Así de fácil. Ahí vamos con los changos bandeños, Cerro de Guasayán. ¡Que vengas a Zambita, chango! ¡Vamos con la primera!
Vamos con la segundita. Ahí están, los changos bandeños, Cerro de Guasayán se llama. Vamos a escuchar un hito más de los changos bandeños, a ver, el copeño. Don Atilio Suárez se afina su violín para tocar un escondido bien santiagueño. Ajá. ¿Cómo no, paisano? Venga la primera. Para Cristina Díaz y Jesús Pereira. ¡Viva, muchachos, viva! Vamos con la segundita. Y metele po.
Muy bien. Muy lindo ha tocado Mozoch. Muy bueno, ¿eh? Así que bueno, así casi que nos vamos despidiendo, ¿no? Así despacito, como que vamos a recorrer el monte, ¿eh? Meta Chinita, meta Chango. De tarde me preparé para salir bien temprano. Puse la linterna a mano, tapé el fuego y me acosté. Un cabresto mordacié, estirado dejé un lazo. Le arreglé al ver un vaso y antes de que el sol remonte, salí a recorrer el monte solo por si acaso. En la rama de un vinal encontré una lachijuana y bajo de ella una iguana le codiciaba el panal. En la punta del salitral un toro busca pelea, se echa a tierra, cabecea y hacia un costado lo más pancho se estaba rascando un chancho en el tronco de una brea. En el tallo de un chañar, un pájaro carpintero, picoteando hacia un agujero, seguro está por hueviar. Yo que pasé a revisar mis trampas junto al camino, era para el campesino un buen conchavo que había, tiempo aquel cuando valía cuero de zorro y barcino. Si los cuervos en la altura arman círculo volando, cualquier chico está pensando que es osamenta segura. Cuando la ulúa madura, qué delicioso alimento, pero hay que estar muy atento que si el cambio es con garúa, la cabra busca la ulúa y se escapa contra el viento. Unas tunas coloradas bajé a comer ese día, corté unos jumes que había para darle una cepillada, una botella forrada llevaba de cantimplora y después de estar media hora limpié en la tierra el cuchillo, guardé bajo el cojinillo donde iba la boleadora. Después de aquel buen instante me acerqué al rosado overo para acomodarle el apero que se le fue para adelante y montélo bien campante, pero ni bien salí yo, un ternero se cruzó muy embichado por demás, le volqué el rastro ahí nomás, seguro que se curó. Debe saber un paisano estas cosas y otras más, porque al mundo montarás, solo lo habita el vaquiano. Me fui hasta un monte cercano, donde la hacienda bajaba a una represa que estaba, pero hallé muy poca cosa, un puñado de mariposas que sobre el barro jugaban. Y al ver un núcleo pelado, supe la triste sequía que algún burro pelaría por la sequía habrá pasado. Ya con los perros cansado he tomado la decisión de volver pa' mi fogón antes de la oscuridad, por miedo a la yarará que siempre anda en la oración. Por un fachinal crucé, deshilaché una carona y un nido de copetonas con 6 huevos encontré. Llegando al rancho pensé, guiso de fideo entre fino, tortilla hecha con tocino, y antes de irme pa' la cama, busco en la radio un programa argentino. Bueno, si no te dibujó el paisaje cuando vivíamos allá en el monte, ahí don Lázaro Moreno, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante ese dibujo que nos hizo en la memoria de nosotros, en la memoria del chango ese que ha vivido en los ranchos, que ha vivido en el monte, ¿no?
mordació un lazo, dicen, ¿eh? Claro, antes mordaciaban el lazo, ¿eh? El cuero crudo, y bueno, y hacían las maneas y el botón se tejía. Bueno, así nos vamos, hoy nos vamos, nos vamos a ir ahí con un tradicional, una chacarera tradicional, pero de esa recontra remil tradicional, ¿eh? Así que le decimos hasta mañana, así nos vamos despidiendo. Muchas gracias por todo. Escuchá. Chacarera del violín. Se va la primera. Con esta nos vamos. Recuerden que alpamishki.com.ar, la radio por internet sigue, ¿eh? Mientras viva un santiagueño, tu música siempre estará presente. Como decías vos, Coli, ¡vamos a la joda! Cuando lloraba justo en mi pecho, tus lágrimas se jugaban con todo amor. Sueños que tú soñabas que eran tan míos, que tus deseos con toda mi alma te lo brindé. Quise negarte nada, tan solo ansiaba darte todo el cariño y todo mi ser. Tal vez ese fue el origen de tus errores. Te equivocaste, no comprendiste a mi corazón. Nunca llegaste a conocerme, tú porque sigues equivocada. ¿Dónde está la magia de este gran amor? Por el mal camino, fácil regreso, cuando no entiendes que te hace daño. Cuando no comprendas, será tarde ya. Para Yeyo, Américo y para toda su familia, ¡vamos más! Carmen Villalba y Pablito Gómez, los buenos amigos.